Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos por Él y a través de Él, es decir, a través de su palabra, para glorificar su nombre, ir andando en este camino que trazó con la sangre preciosa de nuestro Señor. Y muy bien, el tema de esta semana es la puerta angosta. Y vamos a ver los últimos versículos del capítulo 13, del 22 al 35. Eso es lo que vamos a cubrir esta tarde-noche. Y bueno, pues tenemos también un objetivo. El objetivo está ahí en nuestras hojitas y dice: atender urgentemente el llamado a entrar por la única puerta de acceso al reino de Dios, que es Cristo. Y nos ponen ahí el versículo Juan 10:7. ¿Alguien lo tiene por ahí? Juan 10:7, cuando dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén, así es. Él es la puerta. No hay otra puerta, no hay otro camino. Él lo es todo, ¿no? Y bueno, esta es una más de la que nos dice el Señor, que Él es la puerta. Y luego tenemos un versículo a memorizar para irnoslo aprendiendo toda esta semana y traerlo bien aprendidito la próxima que nos veamos por aquí, si el Señor lo permite, que es el versículo 24, y dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El versículo a memorizar es precisamente el versículo polémico, un poco polémico, porque pues bueno, en la traducción pues se traduce esta parte de esforzaos, ¿verdad? Y pues al leerlo parece indicar que nuestro Señor nos está invitando a hacer todo lo posible, a tener como que cada uno de nosotros por nuestros propios méritos tratar de entrar por la puerta, cuando pues sabemos que en el contexto de la Biblia no es así, es diferente, ¿verdad? Por gracia somos salvos por medio de la fe, pero sí vamos a poder observar cuál es el esfuerzo. Yo digo que el Espíritu nos va a poder manifestar cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer, digámoslo así, nosotros los humanos, pero eso ahorita lo vamos a checar. Muy bien, nuestra hojita está dividida en dos secciones, del 22 al 30, la puerta estrecha para los postreros, y del 31 al 35, la puerta estrecha para los primeros. Y pues ahí vamos a ir observando, ir viendo. Vamos a hacer la misma dinámica que siempre. Vamos a ir leyendo versículo a versículo, contestando preguntita ahí en la hojita, muy didáctica, muy práctica, y explicando un poco el versículo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues ya sabe, aquí nomás levantan la mano y allá nomás abren el micrófono. ¿Quedó claro, hermanita Tere? Qué bueno. Ok. Como es costumbre, leo el primer versículo y dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Antes de contestar la preguntita, voy a recordar un poco que ya versículos atrás el Señor ya había afirmado su rostro. Recuerdan que ya había dicho: afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y pues ya todos sabemos de qué se trata. Y esta parte vuelve a mostrarnos lo mismo, ¿no? De que nuestro Señor, en ese caminar de Capernaum prácticamente hacia Jerusalén, pues iba pasando por diversas aldeas, por muchas aldeas, y esto era lo que hacía: pasaba por ciudades y aldeas enseñando. Él siempre fue enseñando, y dice muy claramente después de la coma: y encaminándose a Jerusalén. Es decir, él tenía una agenda muy definida
y tenía que cumplir lo que ya de él estaba escrito. Y él lo tenía muy firme, ¿no? Desde el principio. Recordemos que muchas veces lo querían apedrear, lo quisieron despeñar, lo querían matar desde hace ya mucho tiempo, pero pues el Señor sabía perfectamente bien que no iba a suceder otro día más que el día de la Pascua. Ese día era el que estaba programado para que nuestro Señor entregara su espíritu, ¿verdad? Porque bien lo dijo el Señor en otro versículo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces todo esto está muy claro aquí, muy presente, muy sellado en todas estas palabras de este versículo. ¿Qué decía Jesús al pasar? ¿Qué hacía Jesús al pasar por las ciudades y aldeas en su camino a Jerusalén? Enseñaba. Eso era lo que hacía nuestro Señor, y a eso vino, a enseñarnos y a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, su palabra, todo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Están viendo títere. No. Están viendo títere. Ok, muy bien. Continuamos. Siguiente versículo. De hecho son dos, 23 y 24. Hermano Gerson, ¿me ayudas con ellos, por favor? 23 y 24, ¿verdad? Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén, gracias. Observo en estos versículos que, pues bueno, dicen que a alguien se le acerca, ¿verdad? Y le pregunta diciéndole antes Señor, ¿verdad? Y le dice: ¿son pocos los que se salvan? La pregunta es muy clara, es muy contundente y es muy directa la pregunta. Y pareciera, y vuelvo a decir otra vez, pareciera que la respuesta de nuestro Señor no fue muy directa. De hecho, Él siempre responde así, o sea, muchas de las veces con otra pregunta, pero en este caso con algo que te deja ver entre líneas, y la respuesta está ahí, o sea, yo creo que todos la podemos observar. Pero dice así, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces prácticamente le está diciendo: efectivamente son pocos los que se salvan, porque muchos quedarán y no podrán, ¿verdad? Entonces, y esta parte de esforzar ya comentó nuestro hermano Aquiles el domingo, que esta palabra de esforzados es como agonizar. Tiene una raíz de agonizar o de pelear hasta el final, algo así, por así decirlo. El pastor también dijo eso, de agonizar. Ok. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa palabra, esta palabra de agonizar y esforzar también, porque pues ahí está plasmada, ¿verdad? O sea, no la podemos dejar a un lado, está traducida de esa manera, ¿verdad? Y bueno, es que no hay cómo iniciar esto, pero dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
como ya lo dije ahorita al principio, pareciera decirnos que nos esforcemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestras, o sea, hazle como puedas para que entres en esa puerta, pero sabemos que no es así. Yo sí quiero a poner un ejemplo que a mí me pareció muy claro, tal vez no sea tan claro para todos ustedes, pero me gustaría ponerlo delante, porque cuando el Señor nos llama, no va a haber forma de no venir. Quiero ser muy claro porque sí hay versículos que parezca que podamos a lo mejor retrasar la obra de Dios, pero no la podemos cambiar. ¿Sí me explico? Quiero ser más claro. Dice Jesús en uno de sus versículos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice, todo lo que el Padre me da, voy a hacer todo lo posible por traerlo. O todo lo que el Padre me da, quizá venga a mí. No, dice que vendrá. O sea, va a venir. No hay forma de que no venga. Podrá retrasarlo. Y lo retrasará, pero en ese retraso, esa persona que está retrasando ese llamamiento lo va a lamentar muchas cosas, va a pasar cosas que no debía quizá haber pasado por no obedecer al llamado de nuestro Señor. Y voy a ser muy claro ya aquí, ya voy a entrar a lo que les quiero mostrar. Y en dónde pienso que debemos esforzarnos los seres humanos. ¿Por qué digo los seres humanos si nomás nos está llevando a nosotros? Bueno, porque voy a poner este ejemplo. ¿Alguien recuerda el arca de Noé? Ajá. Muy bien. Vamos a leer un poquito ahí porque es maravilloso las palabras que están escritas ahí. Y lo primero, antes de leer, primero quiero explicarles. Noé, Dios le dio una instrucción a Noé y le dijo: vas a meter a una pareja de animalitos de toda especie. Ya le dio instrucciones de aves, de todo, ¿verdad? Y en ningún momento veo yo a Noé, o está escrito por ahí, leo a Noé que está batallando, tratando de meter a los animales de dos en dos. Y me gustaría leer para que observen la cita que tenían los animales con el Señor. Mi pregunta es ahorita, antes de que leamos: ¿por qué tenemos que esforzarnos nosotros? Porque el hombre, estoy hablando del hombre, Ahora sí. cree ser tan listo que cuando el Señor le dice ven, lo medita, lo piensa, lo calcula, checa si es correcto, si no, va y mide 1000 cosas, checa el Wikipedia, checa la Biblia, le pregunta a su abuelita, haces un análisis amplio para ver si es la mejor decisión seguir al Señor o no. Y los animalitos tenían una cita con el Señor y en ese momento fueron. Y ahora sí me voy a permitir, si alguien lo tiene ahí, es Génesis 7. ¿Lo tienes, hija? ¿7 qué? 7 del 11 al 16. Pero lee un poquito antes, hija, un poquito antes, sí. Del 5 por ahí, sí. ¿Del 5? Sí, a ver, déjame llegar ahí. Espera. Bueno, el 7 es donde empieza que dice lo del diluvio. Ajá. Y el capítulo 6 dice la maldad de los hombres. Y Noé construye el arca. Ok. Y en el 7 donde dice de todo animalillo tomarás 7 parejas. Sí, esa instrucción me Es el 7. gustaría porque pasaron 7 días, sí.
Desde el 6, vamos a leer desde el 6 y ahí le damos. Dice, Fuerte y claro ya. sí, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca. Primer palabra ahí. De dos en dos, todas estas aves entraron. No las metió Noé, entraron. Siguiente. Dice, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaros de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca. Punto. ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Noé los estuvo arrastrando? Vinieron. Vinieron. Tenían una cita con el Creador. Vinieron en ese día, en ese momento. Seguimos leyendo. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Hasta el ahí. Señor le cerró la puerta. Del 16. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como él había mandado, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. O sea, había una cita. Noé no estuvo, ¿te imaginas? Correteando a los leones y a los elefantes y a todo animal y a toda ave y a toda especie. Imagínate. Tenían una cita y la palabra que viene ahí es vinieron. Cuando el Señor nos llama a nosotros, vuelvo a repetir, tenemos toda esta clase de conflictos internos, externos y prejuicios y dimes y diretes. ¿Por qué? Porque creemos que podemos tomar la decisión correcta sin Dios, y eso es una mentira. Y es que está bien claro del versículo que usted decía, que es Juan 6:44. Yo pienso que es el mismo que está diciendo, donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día posterior. Hay otro, ahí está Hay otro. bien cerquita, está muy cerquita, y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Se me hace que está antes, unos 10 o 15 versículos antes, un poquito antes, creo. Y qué padre que, no sé, hoy esta semana yo estaba pensando en precisamente eso, como qué privilegio de que nosotros podamos llamarle Padre, pero no solamente, como les explico, hemos crecido en una cultura cristiana donde orar a Dios y decirle Padre es muy normal, pero yo recientemente he estado muy conmovida por el hecho de conocer otro tipo de Claro. cultura y ver cómo sufro en mi corazón al ver cómo muchas personas en todo el mundo no pueden llamarle Padre. Exacto. O sea, y no pueden, y todavía el velo no está roto. Así Y es. nosotros tomamos por tan poco el hecho de que podemos llamarle Padre. Digo yo crecí sin padre, y esta semana el Señor, no sé, es como que fue una revelación en mi corazón de, es un privilegio
poder llamarle padre. Claro. Digo, si yo no, cada quien tiene una historia en la vida, ¿no? Pero Claro. si yo no tuviera esa confianza de llamarle padre a Dios y venir delante de Él como su hija y saber de que voy a encontrar en Él todo lo que necesito, no sé dónde estaría. Exacto. No sé qué problemas mentales, emocionales, y sería un desastre, ¿no? Claro. Y eso es solamente un privilegio de poder. Así es. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bueno, referente a la palabra, ¿no?, que estamos viendo, que dice esforzados, me acuerdo del versículo de José, que no te lo conocen, esfuérzate y sé valiente, pero entiendo el punto de que no es como esfuérzate y con tu fuerza vas a poder vencer, Exacto. no, porque lo que sigue está adelante, dice, Exacto. esfuérzate que seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto significa que la fuerza te la está dando Dios porque Dios está contigo, Así es. no porque el esfuerzo que estás haciendo es porque el Señor Así te lo es. está poniendo en tu corazón, lo está haciendo. Así es. Entonces, Y siento que es la misma. Y de ahí ya se empieza a derivar todo, ¿no? O sea, esta parte de yo estoy a la puerta y llamo, el que abra, ¿verdad? La acción también. Es el que abra, está bien, si ese abre, pero si él no está a la puerta y llama, ¿cómo vas a abrir? ¿Cómo? O aunque abras, no hay nadie, ¿no? O sea, ¿cómo te lo El explico? pastor también decía eso de lo de Isaías, buscar a Dios cuando Yo puede ser Yo iba allá. a mencionar ese ahorita, dije. Sí, eso lo mencionó Mientras el que estés pastor. ¿Cuándo puede ser allá? Sí. Así es, porque el Señor es el que se revela, el que se manifiesta, el que se da a conocer, el que pues puede revelarnos quién es Él y quiénes somos nosotros para proceder al arrepentimiento. Entonces ese esfuerzo es más que tus propias fuerzas o tus pensamientos, sino morir a eso. Por eso es que viene esta palabra de agonizar, ¿verdad? Agoniza tu vida, o sea, el viejo hombre tiene que morir para que podamos nacer en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que a mí me habló el Señor en este versículo, sobre todo en esta palabra que está descifrada ahí, esforzados a entrar, ¿verdad? Que puede confundir de que es Por nuestro esfuerzo. por tu propio mérito, cuando no es así, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. ¿Qué contestó Jesús cuando alguien le preguntó si son pocos los que se salvan? Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque los digo que muchos buscarán y no podrán. Bueno, ahí también me vuelve a saltar ahorita esto, ¿verdad? Pues, o sea, esfuércense, ¿verdad? Porque muchos procurarán, o sea, muchos se van a esforzar, pero no van a poder, porque no se trata de esfuerzo humano, sino el esfuerzo de aceptar la palabra de Dios, la instrucción de Dios, para que Él pueda fluir en nuestras vidas, ¿no? O sea, para que podamos darle oportunidad que haga la obra en nuestras vidas, que haga su voluntad en nuestras vidas y a través de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Si no hay más, siguiente versículo. 25. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí, claro. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Amén. Fuerte versículo, ¿no? Muy fuerte versículo, muy contundente, y para toda aquella doctrina del el Dios bueno, solamente bueno, no justo sino bueno, pues aquí se rompe, ¿no? O sea, porque sí, Dios es bueno, por supuesto que lo es. Vino por nosotros cuando nosotros no teníamos ninguna oportunidad de ir a Él. Claro que es bueno, pero es justo. Y aquí dice que manifiesta increíblemente, dice que después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta
Y me encanta porque dice, y estando fuera, o sea, cuando tú estés afuera empieces a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Wow. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar afuera. Sí, pues me recuerdo lo mismo del arca, o sea, fue cuando pasó igual lo mismo, cuando ya todos vieron realmente la tempestad, que tenían el agua hasta aquí, y ya vieron la prueba realmente de que iban a morir, pues empezaron a tocar, ¿no? A la puerta, ábrenos, ábrenos. Yo creo que desde antes, mi brother, Sí. porque como nunca había llovido, cuando empezaron a ver la lluvia dijeron, así va a ser. Eso es todo. Sí, ese es el momento, o sea, y solo es la sombra, ¿no? De lo que va a Sí. ser cuando Cristo regresa pronto. ¿Cuántos dirán ahorita, pues eso dijo hace 2000 años, Cristo no va a regresar pronto, ándale tú? Y cuando lo veas venir, entonces vas a querer estar llamando y decir, Señor, ábreme, pues ya, ¿cómo te lo explico? O sea, si creer en Cristo es por fe, no porque me ves, sino por fe. Recuerdo que unos amigos me dijeron, oye, pero ¿por qué cuando pasó esto? ¿Por qué no abrieron la puerta? ¿Por qué Jesús no digo? ¿Por qué Dios no abrió la puerta? Y todo eso, pues es que es lo que aparte que a lo mejor ellos no se les ha revelado, que Dios cumple realmente lo que está diciendo y Él Es justo. Es justo, entonces dio la oportunidad, aquí también está diciendo que da la oportunidad y los que no. ¿Cuántos años estuvo Noé? 120 años, ¿no? 120 años Imagínate. serruchando, cortando, midiendo, clavando. Cada madera que clavaban en el arca era proclamarle al mundo que Les dio tiempo. Mucho tiempo. Pudieran arrepentir. nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Llegó Cristo y se fue y dejó dicho, vengo pronto. Estamos en el tiempo de la gracia, todavía hay oportunidad para todo aquel, no importa el pecado que hayas cometido, no importa absolutamente nada. La sangre de Cristo puede limpiarlo completamente y hacerte blanco delante de Él, blanco, como si jamás hubieras mentido nunca. Así te va a ver Él. No más que hay que creer, hay que entregarle la vida, hay que morir, hay que agonizar. Ese es el punto. ¿Ah? Pero cuando te estés viendo en esta situación y esté cerrada la puerta y estés llamándole, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor va a decir eso? Va a decirlo. Lo va a decir. Su manada es pequeña. Sí, hay que decirlo también. En Apocalipsis dice que son millares y millares incontables. Sí, pero de toda la humanidad, desde el principio de la humanidad hasta que se cierre la puerta o venga el Señor, ¿verdad? Va a haber pasado muchísima gente y como lo dice la Escritura, solo el remanente será salvo. Su manada es pequeña. Después de toda la humanidad que ha pasado durante estos 5,000 o 6,000 años que vaya a ser cuando se cierre la puerta, va a ser la manada es pequeña, verdaderamente pequeña. Dice la Escritura que si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Es decir, quítala toda con máquinas y solamente lo que quede, que no se pueda recoger con escoba, ese será salvo, solamente el remanente. Compáralo con toda la arena del mar, pues la manada es pequeña. Por eso es que si oyes hoy su voz otra vez, No endurezcas tu corazón. no endurezcas tu corazón y procede el arrepentimiento. Sí, sí y sí. Vas a tener que morir. Ay, pero es que en mi trabajo me van a decir, sí, definitivamente sí. Ay, es que mi familia me va... Sí, también sí, está escrito, bro. No te puedo decir que no. Pero dice el Señor que bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda Clase de ay, se me legó la traba. De mentiras. Sí, de cosas malas, mintiendo, ¿verdad? O sea, diciendo cosas de mentira. Pero esa es la idea, o sea, padecer por causa del nombre vas a ser bienaventurado. Aunque el mundo empiece a aborrecerte, por supuesto. Ya en tu trabajo no va a ser lo mismo.
Ya con tu familia no va a ser lo mismo, ya con tus vecinos no va a ser lo mismo, porque tú vas a obrar conforme a Cristo, no conforme al mundo. Y ahí es donde va a empezar la cuestión. ¿Ya? Pero esto es así. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de contestar las preguntas? Hermano, nada más en el paralelo de Mateo, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y dice, no todo el que me dice Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo mismo. ¿Cómo te lo explico? Está más extenso y más explicado y más detallado. El Señor no me miente. El Señor vino a declarar la verdad. Para esto he nacido, le dijo a Pilato, para dar testimonio a la verdad. Y después Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y se fue. Lo tenía enfrente y no lo pudo reconocer, porque la verdad no es algo, sino es alguien. Quien dijo ser, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, cuando dice nadie, es nadie, viene al Padre si no es por mí. Ahí está. ¿Qué harán los que hayan quedado fuera cuando el padre de familia se haya levantado a cerrar la puerta? Llamarán a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Eso es lo que dirán. ¿Y qué les responderá? No sé de dónde sois. El padre de familia, no sé de dónde sois. Va a ser triste cuando el Señor te desconozca. Porque yo siempre he dicho esto, me lo he imaginado muchas veces, muchas. Y cuando recién me convertí, cuando recién el Señor me llamó, más, tenía mucho esta visión. Decía yo, verlo, o sea, verle cara a cara, o sea, al creador de vida, al creador de todas las cosas, a tu Salvador, que no estimó ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su deidad y vino en forma de hombre como siervo para servirte. Y lo vas a ver vivo y reinando en los cielos cuando lo volvamos a ver. Lo que va a ocurrir en la vida de todos los que lo veamos, que van a ser todos porque dice que todo ojo le verá. Lo que va a ocurrir es, te vas a sentir tan cómodo, tan agradable en su presencia, porque es lo que te hace falta, es lo único que nos hace falta, Él en nuestras vidas, que no vas a querer apartarte de Él ni un momento. Pero imagínate que diga, A ti no. apartado No sé quién de mí, sois. porque no sé quién eres. No, y aparte la palabra de Dios dice que en su presencia plenitud de gozo y le dices a su diestra, o sea, si nosotros hemos experimentado lo que es realmente el gozo en Jesús, imagínate una eternidad así, ¿no? Y esta semana estaba una canción en mi mente y estaba cantándola, pero la canción decía efectivamente, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Y me hacía pensar, ¿qué es conocer al Señor? O sea, si la palabra de Dios dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo que es enviado, o sea, en 1.000.000 de años vamos a estar conociendo a Jesús. Así Y en 3 trillones de años vamos a seguir Lo mismo, conociendo a Jesús, ¿no? Lo mismo y Como lo que mismo, no va a parar. es algo hermoso y es pensar en lo que es la presencia de Dios, es como que Por eso es que el lloro y el crujir de dientes será la destitución. Ahí será. Hay un ejemplo que usó un predicador, me llamó tanto la atención, pero el predicador trajo de hecho al escenario un lazo, y entonces lo extendió todo el lazo al otro lado del edificio y lo trajo y dice, ¿qué dice?
esta es la eternidad, dice. Y luego dice, y esto es no es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces, si tú estás llorando por algo que está pasando ahorita, ese es tu pedacito. Nuestra eternidad no se compara a la gloria venidera Definitivamente. que ha de manifestarse cuando Jesucristo venga. Así es. Qué esperanza, ¿no? Y es por eso cuando vienen esos momentos donde nos atascamos y, no sé, yo en lo personal estoy como que pidiéndole al Señor, ayúdame a organizar mi tiempo, a no sé, como que es muy fácil a veces afanarnos, ¿no? Especialmente nosotros los jóvenes de los 30, afanarnos y aquí y allá, pero... No, yo a los 60, mija, no te preocupes. Sí, sí. Y a los 20, y a los 40. Sí, bueno, Bueno. eso es lo que en mi etapa, a los 20 yo estaba más relajada, es como que la vida es muy tranquila, pero a los 30 es como que todo se empezó así como que yo, Señor, ayúdame a no desperdiciar este tiempo que necesito prepararme para la eternidad, es lo que estamos haciendo, preparándonos Están haciendo su voluntad. y haciendo su voluntad, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículos 26 y 27. Laurita, mija, ¿me ayudas? Sí, dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Otra vez lo mismo, ¿verdad? ¿No? Y no vamos a volver a explicar, ya lo asimilamos. Vamos a contestar las preguntitas. ¿Qué les dirá el padre de familia a los de afuera cuando argumenten que delante de él comieron, bebieron, y lo vieron enseñar? Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque si no están con él y el Señor no los conoce, pues. Amén, exactamente. Si no estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo que no es correcto. Lo que es contra él, desparraman. El que no es conmigo. Es contra mí. Además, me acuerdo que antes en la clase de jóvenes, para darnos el aspecto de entender nuestra parte, que estamos, me acuerdo este versículo, decía, se cuenta que está el presidente, ¿no?, de los Estados Unidos de América, ¿no? Y tú puedes decir y hacer discursos de él y todo, y te puedes saber su biografía de pies a cabeza, te puedes saber dónde nació, qué ha hecho, todos sus logros y todo, dice, pero dice, si tú vas con él y tú lo saludas sabiendo, dice, ¿a poco, dice, tú crees que él va a saber de ti así de la nada? Dice, no, dice, es algo, o sea, es algún ejemplo, pero es algo parecido, o sea, si tú puedes conocer o decir al Señor, no, es que el Señor ha hecho, como dicen, ¿no?, he hecho fuera demonios, he predicado, he hecho en las plazas esto, pero pues sí, pero no te conozco quién eres, ¿no? O sea, No te has sentado a mi mesa, no hemos sí, comido no sé juntos. quién eres tú, ¿verdad? No Así es. te reconozco como mi hijo, ¿verdad? O sea, porque no te has presentado ante mí. Entonces, me acuerdo que ponen ese ejemplo. Y decían, Exacto, y es muy válido, exactamente. Porque no tienes una relación con él, simplemente tú le conoces, pero él no te conoce a ti. ¿Ya? Obviamente nuestro Señor nos conoce de la manera en la que nos conoció, porque nos creó, pero no en una relación sí. de Salvador y Señor y Salvador. De padre a hijo. exactamente. Muy Yo bien. tengo un comentario también. Sí, adelante. Porque dice ahí que comieron, bebieron, como que lo... ¿Cómo dice? Comieron, vieron y lo vieron Comieron, enseñar. bebieron y lo vieron enseñar. Y me acordé de Mateo 21, cuando está contando la historia de los hijos. Y dice, bueno, más adelante les doy el versículo. Y dice, les digo la verdad que los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no lo creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes los vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. O sea, Oscar, te digo. ¿explicamos algo o lo dejamos así? Pues mejor lo dejamos así, ¿verdad? O sea, ese es nuestro Dios, creador. Del 28 al 32. Otra vez, por favor. Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. Ese es nuestro Dios de la Biblia, ¿verdad? Ese es nuestro Dios que dejó su palabra para que le conozcamos, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. Así es. Muy bien. Versículos 28.
hermanita Laura, ¿me ayuda? Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. No quiero decir nada. No, es que Nada. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Vale. No, pero es que mi abuelita dice que Dios es bueno y yo sé que no. Pues mi abuelita decía mucho ese versículo y ahí será yo pero siempre nos decía eso, entonces esta abuelita no nos No decía era eso. como esa. Así es. Digo, es un decir, ¿verdad? No, yo Pero sé. no, o sea, debemos estar atentos a la palabra de nuestro Señor. Y lo que nos va a salvar es eso, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Cristo. Los tiempos se van a poner cada vez más difíciles, hermanos. Necesitamos estar sujetos a su palabra. Es una necesidad, como el respirar, es lo mismo. Necesitamos estar sujetos a Él. ¿Qué sucederá cuando los de afuera vean que han sido excluidos del reino de Dios? Llorarán y crujirán los dientes. Llorarán y crujirán. Bueno, recuerdo el versículo que está cuando dice todo ojo le verá. O sea, estuvieron completamente esto. O sea, los que se van a perder van a ver todos, se van a ser testigos. Pues, cuando veas a Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas y vosotros estéis excluidos. O sea, va a ver la diferencia. Vas a observar eso. Sí. Que estás excluido. Wow. Es increíble. Me vino inmediatamente a la mente eso mismo que ya he contado aquí. Que cuando yo estaba en la célula con Selene y Pedro allá, que era Miller el que daba el servidor, una vez en una frase y todo, ya lo he contado, y yo me sentí excluido. Yo dije, yo no soy de los nosotros. O sea, bueno, qué hermoso que te sientas excluido ahorita, que hay tiempo de doblar la rodilla, arrepentirte y que el Señor va a abrir los brazos y te va a perdonar. A que cuando ya lo veas, cuando ya no va a haber tiempo. Cuando ya cierre la puerta. Cuando ya se haya cerrado la puerta, exactamente. Entonces, qué hermoso es sentirse excluido desde ahorita para clamarle al Señor y decir, yo no quiero ser de los otros, yo quiero ser de tu pueblo, Señor. Para esforzarnos Por la palabra del Señor. Así es. Y sí, así como lo manifestaba Gerson, de que todo ojo le verá. Y yo también a esto lo oí de un pastor, ¿verdad? Nomás lo comento, eso lo oí de hace mucho. Y lo he comentado también aquí, pero digo, esa no es pensamiento mío, ni mucho menos. Que decía este pastor, así que hermanos, ningún ateo estará en el infierno. Y yo, ¿cómo que ningún ateo estará en el infierno? Pues no creyeron, van a estar en el infierno. No. Después de haberlo visto, van a creer que hay un Dios y pues claro, van a saber que hay un Dios, pero va a ser muy tarde y estarán en el infierno. Y es cierto, en el infierno no va a haber ateos, ya lo vieron primero y después se fueron al infierno, por supuesto. Y eso sí está, así es, verdaderamente sí. Wow, increíble. ¿Qué sucederá ya, verdad? Sí. Ok, siguiente versículo. Ya estamos en la puerta estrecha. Todavía los postreros. ¿Verdad? 29 y 30. La 29 y 30. Sí. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 29 y 30? Sí, hermano, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Amén, gracias. Y aquí lo vuelve a declarar nuestro Señor, ¿no? O sea, porque van a venir de muchos lados, del oriente, del occidente, del norte, del sur, de todos lados del mundo. Así vendrán y se juntarán, y he aquí que hay postreros. Bueno, y dice que se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, ellos van a venir
van a tener esa cita y van a venir. No van a tener prejuicios, van a doblar su rodilla, van a manifestarse como pecadores para que nuestro Señor les salve, y vendrán y se sentarán a la mesa con el Señor. Y dice, y ahí, y aquí hay postreros que serán primeros. Es decir, con esto podemos entender la obra redentora de nuestro Señor cuando ya pisó esta tierra y puso en stand-by a los que eran primero para que entraran los postreros, es decir, los gentiles, la plenitud de los gentiles. Y una vez que haya entrado los gentiles, entonces dice que todo Israel será salvo, pero ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Todo Israel, el que se va a salvar, ¿verdad? Obviamente. Y eso está en copyright del Señor, no en nadie más. ¿Quiénes serán los que se sienten a la mesa del reino? Aquellos que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Exactamente. Soberanía de Dios total, ¿no? Ok. Hay ahí un pequeño comentario ahí en la hojita. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Jesús nos muestra que su plan eterno de redención incluye tanto a gentiles, postreros en recibir la revelación de Dios, pero primeros en ser parte de su iglesia como judíos. Exactamente. Está explicado de muchas maneras, de dos higueras, de dos pueblos que se van a unir y va a ser uno. De muchas maneras está manifestado todo esto, pero esta es la misericordia de Dios extendida para su pueblo, a los que fueron primeros, pero los puso en stand-by hasta que vuelva a venir el Señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Continuamos. Versículos 31, y ahora sí entramos a la puerta estrecha para los primeros. Que va a ser la misma puerta, ¿verdad? Dice, bueno, me ayuda Sebastián, gracias. Claro que sí. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Amén, gracias. Entonces vinieron estos fariseos pues a tratar de, ¿cómo te explico? A tratar de No de ayudarle, sino de que no cumpliera su nombre, de estorbarle. Sí, claro, de estorbarle más que de ayudarle. Dice que querían que Jesús saliera de ahí y fuera a donde estaban los demás, que ahí ya tenían planeado agarrarlo. Así es, porque pues estaba todavía en aldeas afuera de Jerusalén, ¿verdad? De hecho lo dice Jesús en el siguiente versículo, que era necesario que yera para allá, fuera para allá. Entonces el punto es estos fariseos le tratan de salvar la vida, según ellos, ¿verdad? Pero pues verdaderamente ahí había cuestión, ¿verdad? Y le dice: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Por qué razón dijeron los fariseos a Jesús que se fuera de allí? Porque Herodes lo quería matar. Vamos a ver qué contesta nuestro Señor. Versículo 32, hermanita Caro, ¿me ayuda con él? Sí. Y les dijo: id y decidle a este zorro: yo he hecho fuera demonios. Perdón, estoy bien, ¿verdad? Sí, nomás quise Aquella zorra. Es que estoy en otra versión. No hay problema. Es igual, nomás que era hembra y macho. Ok. Y les dijo: id y decidle a ese zorro: yo he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amén. Gracias, hermanita. Entonces, le dice a los fariseos que le vayan a decir a aquella zorra. Órale. Y ve y diles esto, ¿verdad? Ve y dile esto, que he aquí yo he hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
No le estaba diciendo que en 3 días iba a terminar, le estaba diciendo que Él era Dios y que estaba haciendo su obra. Y cuando dice el tercer día terminaba su obra, era después de que fuese entregado su espíritu, fuese sepultado, resucitado el tercer día, y entonces termina su obra, ¿verdad? Esa maravillosa obra de redención para los suyos. ¿Qué pidió Jesús a los fariseos que le dijeran a esa zorra? He hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Amén. ¿Preguntas, dudas aquí? ¿Alguien tiene alguna duda de la firmeza de nuestro Señor? Él sabía en qué momento iba a padecer y no iba a ser antes. Es su propio programa, ¿no? Sí, ya tenía su agenda establecida. Así es. Y nada lo iba a detener, exactamente. Versículo 33. Hermanita Caro, ya lo oí. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 3.3? Sí, hermano. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí está manifestando, o sea, esto se va a cumplir, ¿verdad? Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí está bien manifestado. ¿Cuál era la implicación de las palabras de Jesús acerca de la imposibilidad de que un profeta muriera fuera de Jerusalén? Como que él sabía que tenía que ir a Jerusalén a morir. Que exactamente. Pero a mí me entró la duda, porque cuando dice la implicación y cuando Jesús dice que no hay profeta que muera fuera de Jerusalén, yo me puse a pensar, ¿él se está considerando como un profeta? Por supuesto. ¿O es porque los judíos lo consideraban profeta nada más? No, es que Jesús también fue un profeta. Era lo que comentábamos en la mañana en el devocional. Ajá. Jesús fue profeta, sí, por supuesto que fue profeta, pero también Jesús es la puerta, Jesús es el pan, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el sacrificio, Jesús es todo. ¿Sí? También fue profeta porque profetizó lo que iba a suceder en los postreros tiempos, por supuesto. Y por ese tipo de versículos, mi esposita hizo el comentario en la mañana eso, es que algunas religiones creen que solo fue un profeta. Bueno, los judíos también piensan. Sí, por eso mismo. Pero no fue solo eso. Fue eso y todo lo que él dijo. El camino, la verdad, la vida, la puerta, el pan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sumo sacerdote que hizo, el velo que se rasgó. Él fue todo. Todo es él. Todo. Todo. O sea, hubieron 300 profecías antes de venir. Por eso es que el cristianismo es hermoso. La verdad es que, no sé, pero Dios hace las cosas, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Pero he podido apreciar el Evangelio, o sea, de una manera impresionante últimamente, y es porque el Evangelio tiene sentido, el cristianismo tiene sentido. Todo lo que las profecías, es el único libro en todo el mundo en el cual las profecías se cumplen. Ningún otro libro. Claro. O sea, ¿cómo se puso de acuerdo Isaías con David? No había forma. No había manera. O sea, cientos de años de diferencia, no había manera. Y la profecía era la misma y se cumplió. Es hermoso. Así es. Muy bien. Ya contestamos, ¿verdad? Sí. Siguiente. 34. 34. Bueno, primero vamos a leer el 34. ¿Me ayudas, mi amor?
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y les está hablando, recordemos que acaban de llegar los fariseos a decirle lo que les dijeron. Entonces les está diciendo, ustedes no han entendido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. O sea, los fariseos sabían, ahorita comentamos con qué intención fueron a decirle sal de aquí, ¿verdad? Claro. Porque Herodes quiere matar. O sea, aquí les está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise? No quise quién, no quise yo, pero ¿quién? Pues yo, Dios, el Dios creador, que ahorita está en carne, ¿verdad? Pero yo no quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste. ¿Desde cuándo? Desde que te mandé los primeros profetas. Me acuerdo de la parábola de los labradores malvados. Está completamente resumiendo lo mismo, ¿no? Exactamente, está haciendo eso. Envié a mi hijo y lo, o sea, Sí. envié primero a uno, a otro y luego a mi Te envié hijo. mensajeros y tíralo. después envié a mi hijo y dijiste, Claro. este es el heredero, vamos a matarlo. Sí. Y nos quedamos con todo. No descubrieron. ¿Cómo te lo explico? Seguimos leyendo. 35, ¿me sigues ayudando? He aquí vuestra casa os he dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre de Dios. Amén. Y aquí el Señor los condena, ¿verdad? Y les dice que esta ciudad es dejada desierta. Vuestra casa es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comentábamos en la mañana esa parte, ¿no? Imagínate viniendo el Señor y de las nubes, y lo primero que van a ver va a decir el Señor, miren mis manos horadadas, yo soy aquel que crucificaron, ¿verdad? Entonces va a estar fuerte el asunto, va a estar muy interesante. Dice ahí, podemos observar el dolor de Jesús por el constante rechazo de Israel a través de las edades, advirtiéndoles que no lo verán más hasta el tiempo en que de su segunda venida, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que a Jesús como Señor. Filipenses 2, del 10 al 11. No sé si venga aquí, 10 y 11. Lo tengo aquí, hermano. Adelante, hermanita, por favor. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. No hay otra cosa que hacer, amados hermanos, más que rendirnos todos los días al señorío de nuestro precioso Señor, que vino a hacer esta maravillosa obra que ningún director de Hollywood pudo haber escrito como una supernovela, super película, super historia. No hay forma de escribir esto. El Señor lo diseñó, lo escribió, lo llevó a cabo, vino a llevarlo a cabo y lo va a terminar, porque lo va a terminar. No va a haber quien se lo impida. Nos toca rendirnos a su señorío y seguir obedientes. En esta carne que batallamos, yo lo entiendo y creo que lo entendemos ya la mayoría de todos, pero eso que no se convierta en una excusa para dejar de hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario.